Hoy estamos aquí en el Consejo Económico y Social para presentar un libro sobre un estudio que ha hecho dos personas que tengo aquí a mi lado y otras dos personas que no están aquí hoy con nosotros acompañándonos, sobre el estado del bienestar y el impacto que tienen los sindicatos en el estado del bienestar en la Unión Europea. Un estudio profundo que luego ellos explicarán y que es el motivo de esta presentación. En primer lugar, voy a pedirle que nos dirija unas palabras al vicesecretario general de la UGT, a Fernando Luján. Por favor, Fernando, cuando puedas. Bueno, espero que aplaudáis también al finalizar. Esto que me aplaudan antes me produce cierta... Bueno, en primer lugar quiero agradecer, desde luego, a la Fundación Manuel Fernández Lito, antes Anastasio de Gracia, y a mi federación, a la UGT FICA, la oportunidad que me dan de dirigirme esta mañana a un libro del que haré algún comentario sobre su temática en la breve nota, prometo ser breve. Pero bueno, también quiero agradecer la presencia de personas relevantes en este acto. Acabo de ver a la antigua ministra de Trabajo, a Madalena Valerio, que me alegro además profundamente que haya sido nombrada por fin consejera del Consejo de Estado. La reducción de jornada, a la que me referiré un poquito, puede que vaya al Consejo de Estado. El hecho de que estés me da cierta tranquilidad de qué informe saldrá de ahí. Quiero también saludar a Merce Perea, a las personas que nos han precedido en la Ejecutiva Confederal y de las que para mí han sido todo un referente, a Almudena, a Antón, a Tony, que me sirve de ejemplo de cuál tengo que hacer, de cuál es mi función, y obviamente a mi amigo, a mi compañero, a mi referente, a Mariano, que fue mi antecesor en el puesto que ocupo. No me quiero extender demasiado en este capítulo de agradecimientos porque he prometido ser breve y lo voy a cumplir, ¿no? Pero bueno, para mí decía que es un honor presentar este libro, ¿no? El Sindicatos y Bienestar Socioeconómico, un análisis de perspectiva europea. Cuando preparaba las notas, me dijeron este fin de semana, oye, tienes que ir y hablar, pues yo hacía algún pensamiento, ¿no? Alguna referencia. Bueno, ¿para qué sirve un sindicato? Porque en realidad es de lo que vamos a hablar, de lo que tiene que ver este libro, ¿no? ¿Para qué sirve un sindicato? Y bueno, yo creo que es una pregunta que está muy al uso, ¿no? Porque nos atacan, nos van en contra de nosotros, nos denostan, probablemente porque ellos sí que tienen muy claro para qué sirve un sindicato. E incluso nos disocia, ¿no? Estoy viendo a mi amigo Juanito, ¿no? El secretario general de la UGT FICA aquí en Madrid. Pues parece que le disocian. Yo creo que en su empresa, en Iveco, donde él es su líder, donde la gente le tiene de referente, donde van a buscarle cada vez que hay un problema, nadie tiene ninguna duda de para qué sirve un sindicato y para qué sirve Juanito. ¿Para qué sirve para las 4.000 personas que trabajan en Iveco? Pero estas mismas personas, cuando hablan de los dirigentes del sindicato, parece que algunas veces, y en función de lo que pasa en los medios de comunicación, en lo que nos meten todos los días, parece que Juanito ha desaparecido. Y ya que el secretario general de la UGT FICA de Madrid, pues es alguien, pues un comegambas, ¿no? Bueno, pues probablemente alguna vez habrá que hacer, y por eso creo que el libro es muy oportuno, que para qué servimos, para qué sirve un sindicato. En el 2010, cuando le hicimos una huelga a Zapatero, todos los que nos dicen, todos que jamás han estado en un sindicato y que jamás se han acercado, nos dicen cuándo teníamos que hacer las huelgas, y ahora nos dicen insistentemente que le tenemos que hacer una huelga a Pedro Sánchez, no se sabe muy bien por qué, pues le hicimos una huelga a Zapatero. Hicimos una huelga a Zapatero en el 2010. Pero entonces circulaba
por las redes un vídeo elaborado por los sindicatos australianos en las que, haciendo un símil de la película de la vida de Brian, esta de qué han hecho por nosotros los romanos, decían qué han hecho por nosotros los sindicatos. Y claro, era un consejo de administración y los miembros de este consejo de administración pues se contestaban a sí mismos sobre qué han hecho por nosotros los sindicatos, ¿no? La seguridad social, la reducción de jornada, a la que reducción un poquito, las conquistas, los salarios, y ellos mismos se iban contestando diciendo, bueno, pues hasta que se habían beneficiado ellos mismos de qué había ocurrido, para qué servía un sindicato. Bueno, pues esto hay que recordarlo quizá con más frecuencia de la que parece. Las conquistas que parece que están ahí porque han venido por gracia divina, tema de mercado de trabajo, de salarios, de condiciones de vida, de pensiones, de cómo se prestan servicios, han venido porque para eso sirve un sindicato. Y además incluso quiero hablar alguna reflexión. Yo creo que los poderosos tienen bastante claro para qué sirve un sindicato. Miraba, ¿no? ¿Cuántos sindicatos hay registrados en España? Más de 500. ¿Verdad que vi también las personas que se deducen la cuota sindical en su declaración de la renta? Más de 2 millones de personas, ¿eh? Más de 2 millones de personas. ¿Cuántos delegados tenemos en las empresas? Más de 300.000, de los cuales más de 105.000 son nuestros, son de la Unión General de Trabajadores. Pero decía, lo tienen muy claro. El SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, de aquellas personas que ganan más de 100.000 euros al año, han constituido un sindicato. Se aprovechan de la negociación colectiva, apelan a la libertad sindical para conseguir buenas condiciones de trabajo. Lo tienen absolutamente claro, tienen un gran índice de afiliación entre los pilotos. Y a nosotros nos dicen, no, ¿para qué sirve vuestro sindicato? Ellos los tienen claro, hablo incluso de otros altos cargos de la administración. Los fiscales tienen una asociación de fiscales, los jueces tienen asociaciones de jueces, los inspectores de trabajo tienen también sindicatos de los cuales están mayoritariamente afiliados, pero se nos discuten a nosotros, nos discuten por qué nosotros debemos de estar en un sindicato, y es precisamente porque saben precisamente cuál es la utilidad. Decía que iba a hablar de cuál es ahora la utilidad del sindicato. ¿Dónde está la utilidad del sindicato? Bueno, pues discutimos últimamente, hablamos de qué pasa con las pensiones públicas, cuál es el esfuerzo que tiene que hacer la gente para tener unas condiciones dignas cuando se retiren, y ahora tenemos un gran debate con la reducción del tiempo de trabajo. Tenemos un gran debate con la reducción del tiempo de trabajo. Y tenemos dos posturas sobre para qué sirve un sindicato. Nos dicen, oiga, tiene usted que avanzar hacia la reducción de jornada porque nadie discute que haya que reducir la jornada, por lo menos nadie lo discute abiertamente, pero que lo haga la negociación colectiva. Y yo alguna vez le digo a quien me dice eso, en realidad tú tienes muy claro para qué sirve un sindicato. Porque allí donde el sindicato es fuerte, allí donde el sindicato tiene músculo, allí donde es capaz de hacer como los compañeros de Cádiz una huelga en condiciones, hace mucho que llegaron a las 37 horas y media. No les hace falta. Efectivamente esa es la utilidad del sindicato. Pero nosotros que tenemos una base mucho más amplia, precisamente allí donde no hemos sido capaces de llegar o donde no nos han dejado llegar, es necesario esto hacerlo con una ley, para que estas ventajas, para que la reducción del tiempo de trabajo, adaptar la prestación de servicios a los nuevos tiempos, llegue allí donde no llega un sindicato, llegue allí donde no somos capaces de estar. Y efectivamente por eso decimos que se tiene que hacer por ley,
Por eso decimos que los límites se tienen que establecer en la ley, para aquellas personas que no están protegidas por un convenio colectivo, para aquellas personas donde no hemos llegado, se vean también adaptadas sus condiciones de trabajo a estos nuevos tiempos. Porque para nosotros los sindicatos no solamente sirven, como estos sindicatos que he citado, del SEPLA, para la negociación colectiva y para la actividad sindical, sirven para mejorar las condiciones, sirven para el bienestar social, el que se habla aquí, el bienestar socioeconómico de este libro que hoy presentamos. Y ya acabo. Nos convocamos, estamos en el mejor sindicato posible, es el momento en el que actuemos y es el momento en el que se nos quiten los complejos, trasladar a la sociedad, trasladar a nuestros hijos, trasladar a nuestros compañeros, trasladar a quien nos rodea, que para todo esto sirve un sindicato. Gracias. Gracias, Fernando. Antes de dar la palabra tanto a Santos como a Javier, quería comentaros por qué nos ha motivado en la Fundación Manuel Fernández Lito y en la Federación este libro, y es que Fernando ha explicado algunas de las cuestiones que se dan por entendidas, que incidimos en el estado de bienestar, que nos preocupamos no solo de los derechos laborales, sino también de los derechos sociales, pero sobre todo lo que queríamos era que a través de este estudio pudiésemos analizar empíricamente qué es lo que hay detrás de toda esa sensación que nosotros tenemos, sobre todo los que estamos en el mundo sindical. Por lo tanto, a partir de ahora es cuando dejo tanto a Santos como a Javier que nos expliquen cuál ha sido el trabajo de este libro. Muy bien, gracias, gracias Félix. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a la Fundación hoy Manuel Fernández Lito el haber llegado a este acuerdo con la Universidad Autónoma a través de un contrato de transferencia que nos llevó a hacer este trabajo y bueno, ha finalizado en el libro que vosotros tenéis aquí ahora. En segundo lugar, mi agradecimiento al CES, en la persona de su presidente que está aquí con nosotros. La verdad es que me alegra mucho volver aquí después de unos cuantos años. Pasé unos buenos años por aquí con muchos de los que estáis por aquí y eso siempre alegra, ¿no? Ya cuando han pasado años y uno ya va teniendo más perspectivas, pues volver a los sitios donde había estado, eso siempre produce una gran alegría. Bueno, la motivación de este libro inicialmente se lo tenemos que agradecer una persona que está aquí presente, a Tony Ferrer, que hace algunos años me pasó un artículo que se habían hecho unos colegas de un think tank norteamericano, un think tank de los sindicatos norteamericanos, en el que, bueno, hacían un pequeño análisis, un breve análisis estadístico para intentar relacionar la presencia sindical en los diferentes estados, 50, 51, no se sabe si van a ser 53 estados de Estados Unidos, con la presencia sindical con 2 o 3 aspectos interesantes o importantes de la vida de los ciudadanos de esos estados, ¿no? Entonces, bueno, era un trabajo de primera aproximación y a nosotros se nos ocurrió que podría ser interesante, porque no conocíamos, al menos nosotros no lo conocíamos, ningún trabajo que relacionara de manera cuantitativa, que estableciera algunas relaciones cuantitativas entre la presencia sindical y determinados aspectos de la vida de los ciudadanos europeos, de diferentes aspectos socioeconómicos de la vida de los ciudadanos europeos. Nos parecía interesante, bueno, pensar que una historia muy larga, una historia de una institución que tiene más de 150 años de vida, bueno, algún pozo ha tenido que ir dejando en las sociedades en las que vivimos y, bueno, nosotros como economistas, pues tratábamos de, haciendo oficio, ver qué podíamos decir en torno, al menos a la parte más reciente de esa historia, cómo establecer una relación entre la presencia de los sindicatos en los países europeos
y determinados aspectos de la vida de los ciudadanos en los 27, 28, porque hemos considerado también el Reino Unido. Cuando empezamos todavía, no me acuerdo, pero creo que andábamos con el Brexit a cuestas, y introdujimos al Reino Unido en nuestro análisis. Un par de cuestiones previas. Uno, la idea de que el mundo cambia y los sindicatos cambian. Es decir, esta idea de que parece que los sindicatos están anclados en, el siglo XIX, finales del XIX, no. La verdad es que lo que hemos ido viendo y lo que puede ver todo el mundo, pues el sindicato y el mundo del sindicalismo evidentemente cambia. Y en algunos casos trata de adaptarse a los cambios internos y en otros casos también influye en esos posibles cambios externos de la sociedad y de todos los aspectos que podamos identificar al estudiar la sociedad en la que vivimos. Una segunda cuestión importante que incluso condiciona el análisis que hemos podido hacer es que la presencia de los sindicatos en el momento actual, a través de esos sucesivos cambios en su actividad interna y externa, es algo más que el mundo de las relaciones laborales, que ya es bastante. El mundo del trabajo como un mundo que envuelve todas nuestras relaciones sociales. Pero en todo caso va más allá, y eso es fruto de la propia historia del sindicalismo, es fruto de la propia evolución de las relaciones laborales. El sindicato se ha convertido en un agente socioeconómico importante, o los sindicatos se han convertido en un agente fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad y en el desarrollo de nuestra economía. Y todo ello porque en una acumulación de actuaciones que se han ido plasmando en legislación laboral, en legislación económica, en legislación social, etcétera, etcétera, los sindicatos tienen una puerta de entrada a distintos aspectos que van más allá de la relación laboral. El pacto social, como ejemplo más inmediato, que en una buena parte de los países europeos constituye una institución de primer orden para entender la evolución de nuestras relaciones laborales, de nuestras relaciones económicas, pues es un elemento en esta línea que estamos diciendo. A través de los pactos sociales de distinto nivel y de distinto orden, los sindicatos, junto con organizaciones empresariales, junto con los gobiernos de turno, introducen pequeños granos de transformación o grandes granos de transformación de nuestra sociedad. Y en ese sentido es donde queríamos llegar, es decir, la singularidad que tiene, y hoy estamos hablando mucho de ello por otras razones que no son las que nos juntan aquí, pero que tienen sin duda alguna relación, de la singularidad de la Unión Europea como una sociedad o como unas sociedades de base democrática más o menos profunda, más o menos establecida y sobre todo donde la idea del bienestar del conjunto de los ciudadanos o para el conjunto de los ciudadanos con la tutela del Estado y con la tutela de muchas instituciones, entre ellas los sindicatos, es un elemento esencial de nuestra idiosincrasia como europeos. En eso estamos y en eso estamos aquí y aquí, como siempre, yo creo que desde que me he dedicado a leer trabajos históricos y no históricos más recientes, siempre hemos oído hablar de la crisis del sindicalismo. ¿Y quién no está en crisis? Si repasamos la palabra crisis y los añadidos, estamos casi todos. Crisis del matrimonio, crisis de la democracia, casi todo. Es verdad que los procesos de transformación y cuando se aceleran esos procesos de transformación, a muchas de las instituciones históricas les produce problemas de adaptación, de readaptación, de cambio frente a la sociedad en la que vive y también de cambio interno para adaptarse o readaptarse a esas situaciones. Pero desde luego no es el objeto de nuestro análisis entrar en la mayor o menor profundidad de la crisis del sindicalismo, que como digo yo desde que soy pequeñito y me he dedicado a estas cosas he venido escuchando algo de eso. Quizá es más preocupante, si cabe, el que junto a esa idea de crisis se encuentre uno a menudo en los medios de comunicación, en determinados ámbitos políticos, una crítica sistemática, como decía Fernando anteriormente, al papel y la labor de los sindicatos. A nosotros, sin entrar, porque
porque no era el cometido de este trabajo en ello, nos parece que no estaría mal que repasáramos nuestra historia más reciente, nuestra historia de la transición, y ver el papel que en términos políticos estrictamente ha jugado el sindicato como un baluarte importante de nuestras sociedades democráticas. Cuando hubo que hacer pactos sociales para moderar los crecimientos salariales y frenar la inflación, se hizo. Cuando hubo que hacer pactos sociales para otros elementos importantes de la vida de los ciudadanos, como son las pensiones o como son los contratos de trabajo para los jóvenes, se hizo. Y eso incluso a veces con un coste institucional importante para los propios sindicatos, con un coste, como diríamos ahora, reputacional para los propios sindicatos. Pero, como digo, estas últimas partes son cosecha propia y no aparecerán, evidentemente, en el libro. ¿Qué hemos hecho en este trabajo? Bueno, básicamente queríamos poner cifras a la relación entre el sindicato, mostrar la participación y determinados aspectos o aspectos amplios de lo que entendemos como estado de bienestar, como el conjunto de situaciones socioeconómicas en las que vive la población la población europea, entendiendo que suponen un elemento fundamental para la cohesión interna de esas sociedades y para el desarrollo socioeconómico de las sociedades y de los ciudadanos en los que hablamos. En primer lugar, hicimos lo que solemos hacer los académicos, un repaso de qué dicen otros de estas cuestiones, ¿no? Entonces, hay dos planos en los que podemos fijarnos y nos hemos fijado, y no me voy a alargar en ello, que es más o menos conocido, es decir, en el ámbito teórico en el que nos movemos, las reflexiones de tipo abstracto que se hacen en nuestro mundo económico, podríamos dividirlas en dos campos. Una que radicalmente atribuye a los sindicatos una función negativa, digamos, desde el punto de vista del crecimiento económico, con el añadido de desarrollo económico, en el sentido de interpretar que son los modelos de corte neoclásico, clásico, que, distorsionan el funcionamiento de eso que llamamos mercado de trabajo. Bueno, esta es una visión que conocen ustedes perfectamente, que, como en general suele ocurrir a aquellos pontífices del mercado como gran mecanismo de organización de la vida económica y de la vida social, pues suelen ver el mundo más allá de las estrellas. Es decir, no es el mundo ese que nos pintan de mercados que organizan, estructuran. Es más, el propio Donald Trump es un elemento fundamental de crítica, al menos en el terreno epistemológico, en el terreno de la construcción de las ideas, del propio modelo liberal. Es decir, ha hecho una construcción de corte económico, o su gente ha hecho una construcción, un modelo de tipo económico que está implementando. Ahora estamos viendo una parte de ello, como es el tema de los aranceles, que del punto de partida lo que hace es arrancar de la idea de que el mercado no soluciona nada, sino que hay que solucionarlo en términos de gestión política. Bueno, pues es ese mundo que Trump está criticando implícitamente, aunque participe ideológicamente de alguno de los valores de esa corriente de pensamiento, el que sitúa al sindicato como una institución que golpea, distorsiona, etcétera, el mercado. Bueno, es discutible, evidentemente, y hay una corriente alternativa muy amplia, podríamos denominarla institucionalista, teorías de corte socioeconómico, con distintas variantes, que lo que viene a plantear y a interpretar mucho más cercano a la realidad es el papel del sindicato como una de las instituciones que articulan nuestra sociedad y que intervienen. Y que intervienen no en un mercado laboral, sino en un mundo de relaciones laborales que es algo mucho más complejo que esa simple visión de un mercado con una oferta, una demanda, etcétera, etcétera. Bueno, desde este punto de vista es en el que nos movemos nosotros, de interpretar que el sindicato es una institución que interviene en la organización de la vida económica y de la vida social y que, traslada una serie de valores, como otras instituciones trasladan otra serie de valores a la hora de intentar organizar esa vida económica y social. Y en segundo lugar, hacemos una revisión ya un poco de los trabajos más específicos, más empíricos, diríamos, que tratan de ver cuál es la incidencia del sindicato en el mundo económico y en el mundo socioeconómico.
Bueno, la primera cuestión sería decir que estos trabajos empíricos normalmente responden a una construcción de orden teórico y por lo tanto siguen alguna de esas escuelas de pensamiento en las que nos movemos y que están tratando de interpretar ese papel del sindicato. Y se han ido haciendo múltiples trabajos, aquí nos encontramos una abundantísima literatura sobre los efectos del sindicalismo en los salarios, en el empleo, en la productividad, en la innovación tecnológica, etc. Por no extenderme en esto, que bueno, tienen algunas referencias en el libro y lo pueden tranquilamente leer en algún fin de semana de estos lluviosos, que da para eso, podríamos decir que en función del esquema predeterminado de tipo teórico ideológico, bueno, pues las conclusiones que aparecen son de todo tipo. No podríamos decir que hay un consenso en la literatura de los economistas sobre cuál es el efecto sobre los salarios, sobre el empleo, incluso es oscilante en el tiempo. Por ejemplo, últimamente estamos leyendo que el papel de alguna institución derivada de la presencia sindical en el mundo político, como puede ser el salario mínimo, que tiene ya, como ustedes saben, una larga historia, pues ahora parece que ya no es tan nefasto para la evolución de los salarios y sobre todo la evolución del empleo en términos de crecimiento, fuertes salarios, efectos negativos sobre el empleo. Ya casi nadie afirma, o por lo menos en los últimos años, que el empleo se deteriora cuando se aumenta el salario mínimo. Ahora la discusión se traslada a otro terreno, que no vamos a entrar en ello, pero que cuál es el tope de salario mínimo con respecto al salario medio en el cual empezaría a haber problemas en la creación de empleo. U otros dicen, léase Banco de España, que el efecto hay que estimarlo en términos de no creación de empleo, lo cual no deja de ser una telenovela, porque no sabemos cuánto empleo se va a crear, cómo vamos a saber el que no se crea. Pero bueno, ese es otro tipo de historia. En todo caso, la conclusión que uno saca, y sacamos en este libro a través de una amplia revisión de literatura sobre los efectos del sindicalismo, es que en el mejor de los casos lo que podríamos decir es que es ambiguo, que esa relación lineal que establecen algunas corrientes de pensamiento sobre el efecto perverso del sindicalismo sobre el empleo al presionar los salarios al alza, bueno, no parece que esté empíricamente muy clara. Y sin embargo hay algunas cosas que sí están bastante claras. Por ejemplo, está bastante claro, y esto hay un consenso en la literatura, que juega un papel importante en el crecimiento y sobre todo en la redistribución de los salarios. El mecanismo de la negociación colectiva suele actuar en esa dirección. Si consideramos que redistribuir salarios es un valor positivo, no solamente desde el punto de vista de equilibrios sociales, sino también incluso de equilibrios económicos, bueno, pues ahí hay un papel interesante. Pero en todo caso hay un amplio debate y a ustedes les dejo que en la lectura del libro vayan adelante. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues lo que hemos hecho es establecer dos variables fundamentales que entendemos que definen cuantitativamente la presencia sindical y relacionarlas con todo un conjunto de variables que ahí aparecen de manera concreta que identifican aspectos fundamentales del estado de bienestar. Por un lado, las relaciones laborales, el mercado laboral y la calidad del empleo. Por otro lado, el bienestar de la población. Y un último ítem que nos parecía importante tener en cuenta, cuál era el papel o la relación de la presencia sindical con procesos de igualdad de género. Bueno, y hemos subdividido cada uno de estos tres grandes aspectos del bienestar de las sociedades en determinadas variables. Obviamente, cuando se trata de un análisis cuantitativo, pues tenemos limitaciones para encontrar series estadísticas y estadísticas homogéneas para los 28 países, 27 de la Unión y el Reino Unido, pero bueno, hemos utilizado los datos que eran, bueno, desde un punto de vista estadístico, lo más homogéneos posibles y que nos permitían establecer comparaciones. El estudio, por tanto, es un estudio de tipo comparativo que utiliza como dos niveles. Uno, puntual, utilizamos el año 19 como referencia, esto empezamos a hacerlo básicamente durante la pandemia, eran los datos más actuales de tipo común. La pandemia no es porque estuviéramos en casa, sino que nos tocó en esos días, ¿no? Un segundo nivel donde utilizamos, o un segundo plano, donde utilizamos datos
secuencias temporales desde el año 2005 hasta los datos más recientes que hemos tenido, en algunos casos el 22 y en algunos casos el año 23. ¿Qué es lo que hacemos? Definir el concepto, la idea de densidad sindical con dos tipos de variables que nos permiten hacer una tipología, por ejemplo, de los países europeos, aquellos que tienen una densidad baja, aquellos que tienen una densidad media y aquellos que tienen una densidad alta, en términos de porcentaje de trabajadores asalariados sobre el total de los trabajadores asalariados. Las diferencias, bueno, son importantes, desde una tasa muy baja como la de Estonia de un 6% a una tasa muy alta como la de Dinamarca de un 67%. Y la segunda variable que hemos utilizado, porque nos parecía importante, y ahora diré por qué, el tener en cuenta también uno de los elementos, los instrumentos fundamentales de la acción sindical, que es la negociación colectiva. Es utilizar el grado de cobertura de la negociación colectiva, es decir, el porcentaje de trabajadores que condicionan o que sujetan sus condiciones de trabajo a convenios colectivos sobre el total de los trabajadores asalariados. También aquí encontramos una amplia dispersión en el caso de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, desde situaciones como la de Polonia, un 10% de cobertura de la negociación colectiva, a Italia o Austria, que están prácticamente en el 100% de cobertura. ¿Por qué introducimos esta segunda variable? Porque en algunos casos nos vamos a encontrar, y ahora lo veremos a continuación, en algunos países, en algunos sitios donde la densidad es muy baja, pero la cobertura es muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Pues como puede ser el caso, no tanto, estaríamos más en una posición media, pero podría aproximarse al caso español. ¿Qué quiere decir eso? Que el potencial de incidencia de los sindicatos no se manifiesta solo a través de que tengan muchos afiliados y tengan posibilidades de intervenir en distintos aspectos, en distintos foros políticos, económicos, laborales, etcétera, sino que también tienen, a través del instrumento de la negociación colectiva, una posibilidad de intervención muy fuerte sobre las relaciones laborales y, por extensión, también probablemente por el conjunto de las reglas que ordenan nuestras sociedades. Con eso llegamos a establecer, y luego lo utilizamos en nuestro análisis, una especie de clúster, de grupos, en términos de presencia sindical en los países de la Unión Europea, lo que hemos hecho un símil con una corriente de análisis que hay en el mundo de la economía y de la socioeconomía, de variedades del capitalismo, variedades del sindicalismo. La idea es que nos encontramos con varios núcleos de países en función de la intensidad de la participación o de la presencia sindical. Los países nórdicos tradicionales, con una alta densidad y una alta cobertura de negociación colectiva. Los países del centro de Europa, en general, con densidades alta-media y lo mismo con, cobertura alta-media. Los países del sur de Europa, en general, con una densidad más bien media-baja, quizá con la excepción de Italia, aunque tampoco es excesivamente alta, y con una cobertura en general alta, quizá con la excepción de Grecia, que tiene una cobertura de negociación colectiva baja. Los países que llamaríamos más de corte liberal o de tipo anglosajón, con densidades altas y coberturas más bien tirando a la baja. Es decir, hay fuerte presencia sindical, pero sin embargo la negociación colectiva como tal estructurada no tiene tanta presencia. Y, en tercer lugar, el amplio grupo de países del este que provienen de los antiguos modelos soviéticos, comunistas, donde la densidad sindical tiende mucho a la baja, como podemos ver aquí, y el grado de cobertura también es bastante bajo. Luego nos encontramos una panoplia de países desde el punto de vista de la presencia sindical bastante diversa en los países de la Unión Europea, que es lo que nos va a dar pie al análisis que hacemos a continuación y que va a explicaros un poco más en detalle Javier. Bueno, yo voy a hablar de la parte un poco más técnica, de resultados y de la metodología que hemos utilizado en el libro, y luego daré paso otra vez a Santos para que cierre con las conclusiones y con las preguntas en el caso de que sea pertinente. Vale, nosotros para empezar lo que hemos hecho es un poco tomar como partida, como ha dicho Santos,
ese trabajo que hicieron los compañeros estadounidenses sobre los estados de Estados Unidos, y hemos hecho este acercamiento desde el punto de vista descriptivo. Hemos cogido las distintas dimensiones elegidas y hemos visto a ver si había relación entre la densidad y la cobertura con las distintas variables que hemos elegido para, digamos, representar este bienestar social, este bienestar en el mercado de trabajo y este camino o este avance hacia la igualdad de género dentro de la sociedad y del mercado laboral. Aquí vemos algunas de las variables que hemos utilizado. En el caso del mercado de trabajo queda bastante más claro. En el caso del bienestar social veremos que las dimensiones son variopintas y cuáles son la elección de variables que hemos hecho para representar de manera fiel cuál es la calidad de vida de los ciudadanos, en ese caso europeos. Básicamente aquí hemos puesto en relación la densidad sindical a través de su tasa de afiliación. Son unos datos que hemos recogido de la base de datos de Visser, que es una base de datos muy importante dentro del mundo académico y muy relevante, y que recoge tanto la cobertura sindical a través de la cobertura a partir de convenios de los trabajadores, como la densidad a partir de la tasa de afiliación, y aquí vemos las primeras relaciones. Es interesante ver que la tasa de actividad y la tasa de empleo tienen una relación positiva con la densidad sindical. Es decir, a mayor densidad sindical vemos que se registran mayores tasas de empleo y mayores tasas de actividad. Esa relación no es tan llamativa, tan marcada. Luego veremos, contrastando de manera estadística, cuál es el efecto y si realmente ese efecto es significativo. Pero vemos que ya de partida la relación representa una relación positiva, ¿no? Y lo contrario pasa con la tasa de desempleo de larga duración. La tasa de desempleo varía y depende también, todos lo sabemos, de la tasa de actividad y de la gente que se presente en el mercado de trabajo, la gente que quiera trabajar, pero la tasa de desempleo de larga duración ya sí que podemos interpretarla como un problema real. Un problema porque es gente que quiere trabajar y que lleva mucho tiempo, como ustedes saben perfectamente, sin la capacidad de tener rentas del trabajo, ¿no? Y vemos que la relación es clarísima, ¿no? Cuanto mayor es la densidad sindical, esta tasa de desempleo de larga duración llega a mínimos. Cuando tenemos una alta densidad sindical, incluso estamos hablando de que la tasa se acerca a cero. Cuando vemos esta comparativa por clústeres, también vemos que hay una relación muy clara. Aquellos que tienen los países nórdicos, que son los que constituyen el primer grupo, no se ve muy bien, pero son los que están más a la izquierda, los que tienen un azul oscuro, pero sin llegar al oscuro de los países del este, vemos que, efectivamente, es de la izquierda, vemos que registran las mayores tasas de empleo y tasas de actividad y, a su vez, la mayor densidad sindical, es decir, tienen más afiliados, tienen unos sindicatos más fuertes y eso parece que representa una mayor tasa de actividad y tasa de empleo. Lo contrario pasa con la tasa de desempleo de larga duración. Aquellos que tienen mayor densidad sindical, aquellos que tienen mayor cobertura, registran valores mucho menores en términos de tasa de desempleo de larga duración. Esto ya representa un dibujo de cómo influyen los sindicatos desde el punto de partida del mercado de trabajo, que digamos que es el más obvio, que nos pone en pista de que los sindicatos son importantes dentro del contexto europeo. Y cuanta mayor actividad tengan, mayor afiliación tengan, mejores resultados tendremos en el mercado de trabajo. Esto era en cuanto a las variables macro, digamos, a las variables que se representan en la EPA, ¿no? Estos datos que siempre estamos pendientes de cómo evolucionan, pero también es importante cómo son esos trabajos, cuál es el salario percibido a partir de esos trabajos. Y vemos que la relación es aún más clara. Cuando tenemos altas tasas de densidad sindical y altas tasas de cobertura, los salarios se disparan, ¿vale? Vemos que la relación entre los países europeos, los países de la Unión Europea que hemos elegido en nuestra muestra, hay una relación muy clara y positiva entre los salarios percibidos, los salarios medios percibidos por los trabajadores y, sobre todo, en este caso, la tasa de cobertura.
Los convenios colectivos son los que aseguran realmente que los salarios sean dignos y que tengan una capacidad adquisitiva suficiente los trabajadores dentro de la sociedad. Lo mismo vemos si repetimos el análisis en términos de clúster, en términos de grupos de países, ¿no? Vemos que hay una diferencia muy grande entre los países nórdicos y los países de Centro Europa con respecto al resto de países. Los salarios medios son mucho mayores y también la presencia de los sindicatos es mucho mayor. Vemos que los valores van desde 28.000 a menos de 20.000, ya a la excepción de los países del este que se sitúan por debajo de 10.000 euros anuales. Otra cosa que es muy importante a día de hoy, cuando hablábamos de la jornada laboral al principio del acto, las horas de trabajo semanales. Eso es muy importante, porque aparte del salario percibido en términos anuales, ese salario se tiene que relativizar en términos de las horas de trabajo que se realizan en una jornada semanal. Y vemos que la relación también es muy clara. A mayor presencia de los sindicatos, vemos que los trabajadores tienen un menor nivel de horas de trabajo semanales. Estamos hablando de trabajadores, obviamente, a tiempo completo. Si hablásemos también de trabajadores a tiempo parcial, esa relación sería tramposa, pero en este caso vemos que realmente hay una relación muy clara. Cuando los sindicatos son fuertes, las horas de trabajo se reducen en términos semanales. Luego, otros problemas que son ya más sociales, es trasladar esta situación del mercado de trabajo a la sociedad, y es que, aun teniendo trabajo, hay muchas personas que se encuentran en una situación de pobreza. Aquí tomamos la tasa de pobreza laboral, elaborada por Eurostat. Sabemos que la pobreza no solo se mide en términos de un umbral, ya para los países desarrollados eso es algo que no es del todo válido, sino que se mide de manera relativa. Uno no es pobre si no cobra por debajo de un umbral, sino que uno es pobre si no se puede desarrollar como el resto dentro de la sociedad, si no cobra lo suficiente como para tener las mismas oportunidades que sus conciudadanos, y tiene privación material o no puede irse de vacaciones, no tiene la capacidad de tener un ordenador para trabajar, que ahora, por ejemplo, es necesario, no tiene un coche para desplazarse o no tiene acceso al desplazamiento a su lugar de trabajo o a donde quiera que vaya. Y esa tasa de pobreza laboral, que es una tasa de pobreza relativa, es gente que trabaja y aún así no llega a este umbral. Entonces, cuando ponemos esto en relación, ya los salarios nos anticipaban que esta relación iba a ser negativa, pero vemos claramente que cuando los sindicatos tienen mayor presencia, pues vemos que hay menos tasa de pobreza laboral. Ya dejando a un lado el mercado de trabajo, que era la primera dimensión que estudiábamos, vamos a la presencia política y de gasto social que puede tener incidencia en los sindicatos a partir de su presencia y de su trabajo, ¿no? Vemos que cuando analizamos el gasto en pensiones, por ejemplo, o las prestaciones por desempleo, que son prestaciones que son muy importantes para mantener el poder adquisitivo de aquellas personas que no pueden obtener rentas del trabajo, también hay una relación positiva. Cuando tenemos más tasa de cobertura, cuando vemos que los sindicatos son fuertes desde el punto de vista de la negociación colectiva, vemos que el gasto en pensiones y las prestaciones por desempleo son más cuantiosas. Esta gente tiene un poder adquisitivo mayor en esos momentos de la vida en los que no tiene capacidad de obtener rentas del trabajo. Tenemos más seguridad desde el punto de vista del bienestar económico. También desde el punto de vista de medición de la renta. Mayores salarios, mayores prestaciones, pues no cabía duda de que la renta media iba a ser también mayor. Hay una relación positiva entre la presencia de los sindicatos y la renta media que se encuentra en cada uno de los países de la Unión Europea. Vemos aquí la relación en términos descriptivos de correlación, ¿no? Otros indicadores que pueden ser más interpretables son la esperanza de vida, que puede ser un indicador de la calidad de vida, es un indicador que está dentro de los índices de desarrollo y de capital humano, y vemos que también es importante, ¿no?
Una esperanza de vida alta muestra que la calidad de vida generalmente ha sido mayor, no solo en términos económicos, sino también de, por ejemplo, cobertura de sistema sanitario, de educación, de un montón de variables que están dentro de este indicador, que es un poco sintético, si lo analizamos desde el punto de vista teórico, pero que es muy revelador. La esperanza de vida también tiene relación positiva con la presencia de los sindicatos. Y luego también el índice de Gini, indicador de la desigualdad por antonomasia, ¿no? Que también es importante saber si estas rentas medias son más altas, esos salarios son más altos, pero cuál es su distribución. No solo vale con que los valores medios sean muy altos, porque puede ser que haya un grupo de trabajadores de élite o de ciertos sectores que estén cobrando mucho y luego tengamos una masa grande de trabajadores que tengan salarios más pobres, y por eso es importante controlar cuál es la desigualdad presente en la sociedad. Y vemos que también hay una relación negativa. A mayor presencia de los sindicatos también tenemos menor desigualdad, que es algo que también nos preocupa, yo creo, desde el punto de vista socioeconómico. Aquí ya nos metemos en la última dimensión que hemos estudiado, la brecha de género, o las diferencias de género más bien, porque lo hemos estudiado desde distintos puntos de vista. El más claro o el más clásico a la hora de analizar la brecha de género dentro del mercado de trabajo es la brecha salarial, ¿no? Vemos que también hay reducción de la brecha salarial. No solo se reducen las desigualdades en términos económicos de manera general, sino que también se reducen las desigualdades entre hombres y mujeres dentro del mercado laboral. Esto pasa también en términos de tasa de cobertura, así como en términos de densidad sindical. Otra variable importante son las mujeres que se encuentran en puestos de gestión, ¿no? Esto es un indicador que revela el famoso techo de cristal, ¿no? La dificultad que tienen las mujeres para llegar a puestos de gestión, a puestos de cierta responsabilidad, y que vemos que los sindicatos también tienen una función ahí. Desde el punto de vista de labor política, dentro de la negociación colectiva, vemos que tienen cierta incidencia, al menos descriptiva, y cuando los sindicatos están presentes, sobre todo desde el punto de vista de la tasa de cobertura, vemos que hay más mujeres dentro de los puestos de gestión. Voy un poco a aligerar porque todavía queda ahí, parece que se nos acaba el tiempo. Lo mismo pasa con la formación a la que acceden las mujeres en términos de formación continua, lo que llamamos el lifelong learning dentro del puesto de trabajo, que es mayor cuanto mayor presencia sindical encontramos. Y por último, les voy a hablar de los resultados, digamos, finales, y que realmente es el aporte que hacemos dentro de ese libro, ¿no? Hemos hecho la recreación descriptiva dentro de Europa de aquello que hicieron los compañeros americanos. En este caso hacemos un modelo estadístico que nos da relaciones causales entre la tasa de cobertura y la densidad sindical y las distintas variables que hemos estudiado, ¿no? No voy a meterme en detalles, simplemente establecemos un modelo estadístico que nos da resultados con los que podemos verificar si esta relación es real o simplemente es una coincidencia y si es significativa, ¿vale? Los resultados que encontramos en las tres dimensiones, en primer lugar, los más relevantes en términos de mercado laboral son los siguientes. Efectivamente hay una relación significativa entre la presencia de los sindicatos y los salarios. Mayor presencia de los sindicatos, mayores salarios, menor pobreza laboral, menor tasa involuntaria de jornada parcial, es decir, aquellos que quieren trabajar a jornada completa pueden hacerlo con mayor asiduidad, no tienen que encontrarse en un trabajo en el que tengan menos horas y por lo tanto cobren salarios menores. Y por último, también, otro tema que hablábamos anteriormente, menores horas de trabajo, ¿vale? Semanales. Es decir, estas relaciones son significativas y son estadísticamente probables. En el caso de los efectos positivos sobre lo que nosotros llamamos bienestar social o bienestar socioeconómico, ¿no? Hay una menor tasa de la tasa AROPE, valga la redundancia, ¿no? De esa tasa que elabora Eurostat sobre la exclusión social. También mayor esperanza de vida, menor desigualdad en términos de índice de Gini y mayor renta media. Un poco lo que ya nos adelantaban los resultados descriptivos, pero en ese caso ya
testados desde un punto de vista econométrico. Y por último, para acabar, en la dimensión de género, vemos también estos efectos que adelantábamos en términos de brecha salarial, brecha de empleo a tiempo parcial y la tasa AROPE en su incidencia para las mujeres, ¿vale? Es relevante también marcar que los efectos que encontramos son más significativos en términos de densidad sindical que de tasa de cobertura. Eso significa que el hecho de tener altas tasas de afiliación es un elemento muy importante. No solo es la cobertura de los convenios colectivos, sino que es la vida que tengan, la presencia que tengan en la sociedad los sindicatos. Y esto es muy relevante porque es un objetivo que de cara a futuro habrá que luchar, desgraciadamente, e incidir en ello, en las nuevas generaciones, para que esto no se pierda. Y este tipo de cosas, este tipo de resultados creo que son útiles para intentar que esta densidad sindical, que esta tasa de afiliación sea algo atractivo, sobre todo para las generaciones más jóvenes e incipientes. Ahora va a finalizar Santos con las conclusiones. Bueno, y eso lo dice Javier. Digo, eso lo dice Javier, que es de las generaciones jóvenes, los de menos jóvenes también. Bueno, no, creo que él ha sintetizado muy bien cuáles son las ideas de las que partimos. Dos cuestiones simplemente añadir, ahí hay algunas reflejadas y están más claramente en el libro. Es que parece que los números dan lo que queremos. No necesariamente. Es decir, en estos modelos, bueno, pues algunas relaciones no están tan claras, no están tan definidas, pero una parte de ellas que nos parecen esenciales, que son las que acaba de reflejar Javier, pues sí que establecen una relación que en principio tiene elevadas probabilidades de ser una causa, de ser causal, entre presencia sindical y ciertas variables que consideramos, en una escala, elementos positivos de la vida de los trabajadores y de las sociedades en general. Algunos resultados nos han salido aparentemente contrarios a lo que pensábamos, por ejemplo, con la tasa de parcialidad. Eso nos obliga a interpretar o reinterpretar y ver cosas como, por ejemplo, que efectivamente a mayor densidad sindical parecía que había mayor tasa de parcialidad, que podríamos interpretarla como un elemento no muy positivo desde el punto de vista del marco de las relaciones laborales. Lo que ocurre es que lo que nos está reflejando es probablemente, y aquí ya no podemos asegurarlo, es otra cuestión, y es que esas tasas de parcialidad son más elevadas en los países de alta densidad sindical, uno, porque juegan con salarios bastante más altos, y dos, porque eso sí están introduciendo, sobre todo porque también ocurría que eran tasas más altas femeninas en las mujeres, están introduciendo la conciliación familiar a través de la temporalidad voluntaria, que todavía, efectivamente, ocurre en mayores niveles en el ámbito de las mujeres. En todo caso, por concluir, y con esto acabamos, se observa que la acción sindical, el sindicalismo tiene una influencia destacada en el logro de bienestar social, digamos, alcanzada en los países europeos, y que no solo es a través de la estricta praxis sindical en las relaciones laborales, sino también de esa praxis o de esa presencia en la actividad o como agente socioeconómico que son los sindicatos. Aunque en general obtenemos resultados más o menos homogéneos en las distintas variables que hemos considerado, sin embargo, como decía Javier, cuando utilizamos la variable para ver la presencia sindical del porcentaje de trabajadores afiliados, los resultados son, desde un punto de vista estadístico, mucho más relevantes que cuando utilizamos solo la tasa de cobertura de la negociación colectiva. Él ha explicado un poco por encima qué es lo que podría o qué podría interpretarse. Y en última instancia, en términos de los diferentes países, en función de su característica, llamémoslo así, del mundo sindical, se confirma que aquellos que mantienen un modelo en el que los sindicatos tienen mayor presencia, mayor relevancia cuantitativa, son los que registran niveles superiores de bienestar, reforzando la importancia al mismo tiempo de la negociación colectiva de cara a ese bienestar. Bueno, esas son las conclusiones que probablemente los que estemos aquí lo tendríamos o lo tenemos más o menos claro, pero probablemente
oímos cotidianamente cosas que no van en esa dirección. En fin, ahí está nuestra pequeña aportación. Muchas gracias. Gracias a Santos y a Javier. Quiero también agradecer a Ana Viñas y a Yulimar da Silva, que hoy no ha podido estar, que son también autores de este libro, por el magnífico trabajo que han hecho. Y ahora vamos a pasar a la clausura de esta presentación. Quedan allí al fondo algunos libros. No obstante, cualquier persona que quiera tener el libro nos puede escribir a la Fundación Manuel Fernández Lito y le haremos llegar un ejemplar gustosamente, porque se trata de difundir este estudio, no se trata solo de que los libros los editemos y queden en los almacenes. Para hacer la clausura, y vuelvo a reiterar el agradecimiento, tiene la palabra el presidente del CES, Antón Costas. Buenos días, y tendría que decir formalmente bienvenidos, pero no cabe decir eso porque esta es la casa de todas las personas que hoy están aquí, de los sindicatos, de UGT en particular y de la Fundación, ¿no? Pero eso es una alegría el tenerles a todos, a teneros a todos hoy aquí y a todas, y especialmente la presentación de este libro, ¿no? Con rapidez también. A mí, como economista, y economista un poco de la corriente así más neoclásica principal, muchas veces criticada, y con razón, me gusta mucho este tipo de investigaciones, ¿no? Decía un personaje conocido ya hace muchos años que todos tenemos nuestra opinión, pero no todos no todos podemos tener nuestros datos, que los datos son un poco más objetivos, ¿no? Y creo que la aportación, el sentido profundo del estudio es que no trata de opiniones, sino de datos, buscando ese tipo de relaciones, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Permítame, 3-4 minutos, una reflexión a partir de la pregunta que se hacía Fernando Luján, ¿no? ¿Para qué sirven los sindicatos, ¿no? Bueno, en primer lugar, por lo que acabamos de ver, algún impacto positivo en las condiciones de vida de la gente tienen. Quizá me queda un poco en falta, Santos, me queda un poco el impacto en productividad, ¿no? Que aparece en algún momento en el ensayo, pero que no es un elemento que se haya abordado de una manera directa. Pero ¿para qué sirven? Decía Fernando Luján, se preguntaba a los sindicatos. A mi juicio, aunque no creo que vaya a sorprender a nadie, también para legitimizar el sistema de economía de mercado, eso que llamamos en ocasiones capitalismo, ¿no? Los sindicatos es uno de los elementos más poderosos de legitimización del sistema. Para mí, sindicatos y economía de mercado, insisto, no le tengo miedo a la palabra capitalismo, quizá con la observación de que al capitalismo le pasa lo mismo que al colesterol. Lo hay del bueno y lo hay del malo. Estamos hablando aquí del bueno, ¿se entiende, no? Pero decía, yo los veo como opuestos complementarios. Son dos instituciones muy poderosas de las sociedades liberales de tipo pluralista que tienen una relación, una especie de matrimonio como opuestos complementarios. No siempre se llevan bien, pero tendríamos que tener en cuenta que si uno descarrilase, acabaría también descarrilando al otro. Yo creo que esto es la misma relación. Tuve la oportunidad de abordar esta cuestión este fin de semana en el Escorial, en unas jornadas que había en el Escorial con presencia de Su Majestad, y yo tuve una conversación con un periodista conocido que me hacía la pregunta, el futuro del capitalismo, ¿no? Y venía un poco a sostener, dice, mire, capitalismo y democracia es también un matrimonio de opuestos complementarios y debemos tener muy en cuenta, y lo deberíamos haber sabido en las décadas anteriores, que si uno descarrila, la otra también descarrilará. Es decir, si no logramos que ese capitalismo competitivo y democrático, ¿no?, que se defiende desde la perspectiva liberal, si no logramos que traiga prosperidad compartida,
veremos cómo entonces esa pérdida de prosperidad compartida, de buenos empleos de clase media, acabará arrastrando a la democracia. ¿Qué estamos viendo en estos 20 últimos años? Estamos viendo este efecto. Vuelvo de nuevo a la idea de que para mí sindicatos, intentando buscar para mí mismo, Fernando, una respuesta, son esos dos opuestos complementarios, ¿no? Decía y esto, pero tengo el riesgo de alargarme, no lo quiero, y esto queda muy claro en España en los acuerdos de la Moncloa. Volver a leerlos desde esta perspectiva, se ve como allí apareció un contrato social importantísimo entre sindicatos, en muchos casos aún no reconocidos legalmente en aquel momento, y los partidos de izquierda y los partidos y fuerzas conservadoras. Fue un contrato social. Los sindicatos, me lo van a permitir expresar así, que es de una forma un poco rápida y peligrosa, los sindicatos por primera vez, como había sucedido en Europa unos años antes, por primera vez venían a decir: estamos dispuestos a tomar en consideración, no, a apoyar de que el sistema de economía de mercado puede ser un buen sistema para la creación de riqueza, siempre y cuando ustedes, la otra parte del contrato, acuerden apoyar un nuevo Estado social, educación, sanidad, desempleo y pensiones, ¿no?, que articule esa buena relación entre sistema de economía de mercado y de democracia, decía. Donde quizá, como sucede en las tesis, ¿no?, cuando estamos formando parte del tribunal de tesis, siempre elogiamos a la tesis, de lo contrario no se habría presentado, pero comenzamos a pedirle al autor de la tesis que vaya un poco más allá. ¿Dónde me gustaría a mí que algún estudio siguiente de la Fundación y del propio equipo investigador, hacia dónde me gustaría que se pudiese avanzar? Hacia la relación entre sindicatos, sindicalismo y productividad e innovación. Creo que esto va a ser una relación muy importante en los próximos años, diría décadas. Hoy, como verán, están ya familiarizados, un objetivo fundamental, ahora ha entrado lo de la defensa y lo de la defensa de Europa, pero el objetivo económico fundamental es la idea de competitividad, el informe Draghi, ¿no?, informe sobre la competitividad de la economía europea, ¿no? Y hay una frase del informe Draghi que a mí me gusta mucho, algunos ya me la habrán escuchado, ¿no? Dice el informe en el apartado 2.1, dice: la competitividad no debe consistir en utilizar la represión salarial para reducir costes. Punto. Se trata más bien de incorporar los conocimientos y las competencias a la mano de obra. Aquí hay una expresión que puede pasar un poco desapercibida dentro del informe, pero yo considero que es muy importante. Nosotros tenemos que buscar competitividad en el ámbito agregado de países de Europa y en el ámbito también, en cada ámbito empresarial. Pero el camino por el que vayamos a buscar esa competitividad puede dar lugar a resultados muy diferentes. Dice el informe, y son sus palabras exactas, no son mías: no podemos buscar la competitividad en la represión salarial para reducir costes. Se trata más bien de incorporar, pero esta expresión, es decir, se trata más bien de dirigirse a mejorar la productividad de los trabajadores y del conjunto de la economía. ¿A través de qué? De la incorporación de los conocimientos en un sentido amplio y de las capacidades. Yo creo que aquí hay un reto muy importante para todos nosotros y para esta institución en la que estamos hoy, también muy importante, que es tratar de ver esos caminos benéficos a través del cual la negociación colectiva pueda servir de instrumento muy poderoso, tanto a nivel un poco más agregado como en el ámbito empresarial, la negociación colectiva como un elemento muy poderoso para la mejora de la productividad, para la mejora de la innovación. Y creo que eso es posible. Y acabo. A mí me gusta mucho, a los que firmasteis el quinto, ¿verdad?, Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva, me gusta mucho el capítulo último, el 16,
porque en ese capítulo se abre un poco el horizonte de cómo a través de la negociación colectiva podemos hacer que las nuevas tecnologías que ahora llamamos o agrupamos como inteligencia artificial, que es una gran variedad de cosas, cómo a través de la negociación colectiva en el ámbito de la empresa o en el ámbito de convenios sectorales se puede lograr que las nuevas tecnologías no sean utilizadas para sustituir empleo por máquinas, sino que al contrario puedan ser utilizadas para darle mayor capacidad, mayor competencia a los trabajadores. Yo creo que aquí la negociación colectiva puede ser un instrumento muy poderoso que, mirando un poco los datos que habéis puesto en vuestro trabajo, me inducen a pensar que puede ser también un elemento muy poderoso para este fin, ¿no? Para mejorar la competitividad y a través de la competitividad buenos empleos de clase media. En cualquier caso, esto, si me lo permitís, para dar un apoyo a vuestro trabajo, de que el sindicalismo es un factor muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas en cada uno de los países, dejadme de nuevo, y acabo así, que en apoyo del trabajo cite a Mario Draghi. Se va a convertir un poco Draghi como la Biblia, ¿no? Como la Biblia, en que todos vamos a comenzar a utilizarlo. Pero hay una frase de Draghi que me ha gustado mucho en su discurso de mayo, de junio, ya no recuerdo, en Yuste, en el monasterio de Yuste, cuando recibió el premio Carlos V, ¿no? Y en ese discurso dice Draghi esto. Dice: a medida que nuestras sociedades envejecen, nuestro modelo social, el estado de bienestar, se pone más a prueba. Punto. Al mismo tiempo, quiero decirlo al principio de este discurso, para los europeos el mantenimiento de los altos niveles de protección y redistribución, que es lo que habéis presentado, no es negociable. Draghi dicit, ¿no? Yo creo que vale la pena tener en cuenta, porque el estudio también nos orienta un poco en esta dirección. De nuevo, a la Fundación, a los autores del trabajo, felicidades y una alegría de que haya sido presentado en esta institución. Muchas gracias. Gracias, Antón, por tus palabras. Tomamos nota del tema de la productividad. No te preocupes, no tenemos miedo a los debates interesantes y a los estudios importantes. Y ahora, para clausurar, tiene la palabra Mariano Oya, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT y presidente de la Fundación Manuel Fernández Lito. Buenos días, querido presidente Antón Costas, querida Magdalena, exministra de Trabajo, Mercé, presidenta de la Comisión de los Pactos de Toledo, amigos, amigas, compañeros y maestros de nuestra UGT, antiguos compañeros de la Ejecutiva Confral, vicesecretario general, mi querido amigo Fernando, Luis, compañeros de la Comisión Ejecutiva. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos y a todas que hayáis venido hoy a acompañarnos en este día tan especial para nosotros, en el que presentamos este libro, Sindicatos y Bienestar Socioeconómico en la Perspectiva Europea. Yo quisiera empezar agradeciendo a Antón que nos haya permitido presentar el libro aquí en esta institución, en el CES, que es un foro de encuentro, es un foro de consensos. Yo creo que es una de las instituciones más importantes que hay en nuestro país. Y quisiera darle las gracias por uno de los últimos dictámenes que han salido de esta Santa Casa, que es el dictamen de las 37 horas y media, que ha sido hace una semana, 10 días, que se ha conseguido casi por unanimidad, solamente con 2 votos en contra, creo, de CIGA y de ELA. Y demuestra... Bueno, primero esto ha sido posible por el talante de Antón Costas a la hora de hacer converger
intereses, criterios, sensibilidades, posiciones tan encontradas como hemos tenido con la COE y CEPIME estos últimos 12 meses de debate sobre la reducción del tiempo de trabajo, y que se haya podido llegar a un consenso, a un dictamen casi por unanimidad, pues dice mucho de esta casa, del CES, y dice mucho de Antón Costas. Por tanto, muchas gracias en nombre de los que estamos aquí, de la UGT, por supuesto, porque sabemos que sin tu mediación, sin tu trabajo, sin tu posición, hubiera sido imposible. Quiero agradecer a los 4 autores del libro, que primero creo que son economistas. Yo tengo un economista muy famoso de este país, buen amigo mío, voy a dar algún dato más de él, del Atleti, que dice que los economistas son los mejores médicos forenses que hay en la sociedad. Y uno ve en la televisión tantas veces a economistas reputadísimos que a uno pues se le cae el alma a los pies escuchando a esos reputadísimos economistas en las televisiones públicas y privadas de nuestro país. Que haya 4 economistas como Santos Ruesga, Ana Viñas, Sulimar da Silva y Javier Vaquero, que hayan decidido hacer este estudio y este trabajo sobre el papel de los sindicatos en la sociedad actual, a nivel europeo, creo que es un trabajo a tener muy en valor, a valorar, a agradecer, porque si no parece que la opinión de los economistas en este país es siempre una opinión como muy direccionada hacia el liberalismo, como muy direccionada hacia posiciones ultraconservadoras. Permanentemente los estamos viendo, insisto, en las televisiones, en las radios. Y a mí me parece muy interesante y muy importante, y recomiendo que todo el mundo lea este estudio, este trabajo, porque yo creo que es un trabajo exhaustivo, profesional y realizado por economistas de un reconocido carácter profesional, pero también de un cierto talante progresista, ¿no?, que también necesitamos. Yo recuerdo, lo digo mucho en mis asambleas y a veces consigo hasta aplausos fáciles criticando a algunos economistas de este país. Cuando subió la primera vez el salario mínimo, la primera subida fue del señor Rajoy, una subida que creo que lo puso en 700, estoy hablando de cabeza, 725 me parece, los 733. Y hubo una institución de este país donde están, se supone, los mejores y más reputados economistas de nuestro país, que nos tienen que analizar nuestra situación, que es el Banco de España, y dijeron que se habían perdido 300.000 empleos. Esa institución, que cuando no era el mismo gobernador, era otro, ese era el MAFO, cuando se le estaba quemando la serrería, nada más que pedía reformas laborales. Había que bajar salarios, había que hacer reformas laborales cada vez, bueno, la que luego terminó implementando el señor Rajoy. Bueno, pues hoy tenemos de 1.184 euros el salario mínimo interprofesional. No han dimitido nadie, no se ha ido nadie. El gobernador ha salido porque ya le había cumplido su mandato, pero en ningún momento salió a pedir perdón o disculpas, o decir, oye, estamos en los niveles más altos de empleabilidad de la historia de nuestro país, 21,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, 500.000 empleos netos en un año, y hemos subido el salario mínimo, y hemos subido las pensiones, gracias al diálogo social, gracias a un gobierno progresista y a un presidente del gobierno que se llama Pedro Sánchez. Bueno, la verdad es que cuando uno escucha a estos economistas que siempre te amenazan con los 7 males, pues que haya economistas como los 4 autores de este libro que te dicen, oye, pues igual los sindicatos no lo hacéis tan mal, en base a datos objetivos.
Yo tenía preparada una intervención más hablando de lo que habéis hablado vosotros, de los siete bloques del libro, perspectiva histórica sobre el impacto de los sindicatos en el bienestar social, análisis empírico sobre la incidencia del sindicalismo, aspectos metodológicos y analíticos, el papel sindical en el mercado de trabajo y la calidad del empleo, los sindicatos y el estado de bienestar, los sindicatos y la igualdad de género y las conclusiones finales. Como ya lo habéis explicado vosotros, y muchísimo mejor de lo que podría explicarlo yo, evidentemente, yo sí que me gustaría incorporar a lo mejor algún matiz al libro. Yo creo que falta en este estudio hacer un análisis sobre la presencia sindical y la seguridad y la prevención en los centros de trabajo. ¿Cómo incide el que haya representación sindical o no en la accidentabilidad y en la mortalidad en nuestro país y fuera de nuestro país? Yo creo que ese sería un elemento también importante a incorporar al estudio. Y luego, pues como todos sabéis, yo creo que es obvio, soy el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la UGT, de los sectores industriales, y a mí también me hubiera gustado que hubiéramos visto esa perspectiva sobre la sindicalización en los diferentes sectores productivos de nuestro país. Incluso, ya yendo a nuestro país, sobre la sindicalización territorial, porque aquí hemos pasado 3 crisis económicas terribles. La económica del 2008, la pandémica del 2020 y la energética derivada de la guerra, de la invasión de Putin a Ucrania de 2023. Y hay una conclusión que nadie puede cuestionar, que aquellos sectores, que aquellas regiones, que aquellos países más industrializados son los que han soportado mejor los vaivenes de esas crisis. Han aguantado más en términos de empleo, han sufrido menos las poblaciones, con las mismas leyes laborales, porque en España la crisis del 2008 no se sufrió igual en el norte de España, en Navarra, en Euskadi o en Asturias, que en Murcia, en Baleares o en Canarias. Por tanto, también yo creo que sería importante incorporar esa visión de la industrialización en un momento donde nosotros desde el sindicato reclamamos esa necesidad de reindustrializar y de industrializar nuestro país en tiempos de transformación por la digitalización, por la robotización, por la electrificación, en tiempos de inestabilidad global, sobre todo por las 2 guerras que tenemos muy cercanas y luego pues la llegada del señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos y esas medidas. Esta mañana escuchaba en la televisión que están ya hablando de que puede entrar en recesión Estados Unidos y lleva un mes el elemento. Bueno, yo creo que también ese matiz a la hora de incorporar en los estudios de la sindicalización en los sectores industriales también me parece que sería importante. Y voy a ir terminando, pues dentro de los agradecimientos a todo el mundo, yo creo que a quien hay que agradecer realmente desde el punto de vista de la organización, todos estos logros, todos estos avances de aquellos países más sindicalizados, aquellos sectores más sindicalizados, yo creo que hay que agradecer a nuestros delegados y delegadas en los centros de trabajo. Decía Fernando que tenemos 102.000, 103.000, 105.000 delegados y delegadas en toda España, 34.500 son de la FICA. Representamos el 37,6% de la representación en los sectores industriales. Por cierto, llevamos 2 años espectacularmente bien en crecimiento de la representatividad y esperamos seguir en la misma línea. Y yo creo que ellos son realmente los grandes protagonistas. Ellos son los que cada día llevan nuestra imagen, nuestra cara, nuestra UGT a los centros de trabajo y ellos son los que realmente nos hacen que hoy estemos aquí
presentando un libro sobre bienestar socioeconómico en la perspectiva europea, porque tenemos esos 105.000 delegadas y delegados y esos 37.500. Y no quiero terminar sin hacer una pequeña alusión. Hemos pasado un fin de semana de reivindicación, de lucha. Nosotros tenemos un WhatsApp de secretarios generales y secretarias ya tengo 2 secretarias generales dentro de la FICA, próximamente creo que habrá una tercera. Y bueno, pues empezamos la mañana pues felicitándonos, felicidades a las compañeras por su lucha, por su pelea. Pues hubo quien salió en el WhatsApp y dijo que no había que felicitarnos por nada, que queda muchísimo por hacer, que habrá que felicitarse cuando realmente la igualdad sea real entre hombres y mujeres, cuando no haya esas brechas de género, cuando no estén mucho más afectadas por la temporalidad las mujeres que los hombres, cuando no estén mucho más afectadas por el desempleo las mujeres que los hombres. Yo creo que este enfoque que le dais de perspectiva de género creo que es muy oportuno y muy necesario también en el estudio. Nada más, muchas gracias y gracias especialmente a los 4 autores de este libro. Muchas gracias.